Buenas noches. Y hoy sí que también podemos decir que es una noche especial. Antes de nada, decir que de las 10.000 cartas aproximadamente que hemos recibido, pues en un porcentaje muy alto están películas de Orson Welles como Ciudadano Kane, como Sede Mal, como Los Amberson, etcétera. Y por cierto, también aprovecho para decir que todas las cartas que habéis enviado, todas, absolutamente todas, serán contestadas. Bueno, pues quería decir que quizá hay una predilección por Ciudadano Kane, que es una de las películas míticas, naturalmente, de la historia del cine, elegida durante 40 años, año tras año, como, entre comillas, la mejor película de la historia del cine, algo que es muy difícil de decir, pero en cualquier caso hemos decidido, porque ya se ha puesto muchas veces también aquí en Televisión Española, hemos elegido Sede Mal, que es otra película extraordinaria y para mucha gente tan buena o quizá mejor que Ciudadano Kane. Yo voy a hablar muy poco porque hoy tenemos el privilegio de que va a introducir la película nada menos que Juan Cobos, que es uno de los mayores especialistas en Orson Welles, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Quizá uno de los mejores libros que se han escrito últimamente de Orson Welles está editado por la Filmoteca Española y es Orson Welles, España como obsesión. Aparte de que ha sido amigo personal suyo y ha trabajado con él y ha colaborado durante muchísimos años y bueno, tiene una aventura muy cercana a la suya. Solo quería decir que quizá Ciudadano Kane es esa obra imprecedera, por supuesto, en la historia del cine, de un Orson Welles preocupado por la política de su tiempo, por la sociedad de su tiempo, digamos por la vida de su tiempo, pero que vuelta a ver Sede Mal, y ahora la van a ver ustedes, a mí me parece que el título sería Sed de Cine, porque prácticamente lo único y la única obsesión en esta película de Orson Welles es el cine, el cine y el cine. Y nada más, Juan Cobos, tú tienes la palabra para hablar de tu amigo, de tu maestro y de alguien muy cercano. De alguien como fundamentalmente, muy amigo fundamentalmente, pero quiere decirse que yo quería hacer una pequeña introducción de que la semana anterior mencionasteis a Ed Wood como una película muy importante que a mí me gusta, pero que no convierto tanto entusiasmo como el vuestro. A mí ahora me parece una obra maestra absoluta. Ahora, hay una pequeña coincidencia y un error histórico que solamente es deseado por el autor, por Tim Burton, y es que sitúa un encuentro entre Ed Wood y Orson Welles justo antes de empezar Sed de Mal, por lo que dice que está trabajando en un guión con Charlton Heston de mexicano, y dice que ya en ese momento está reuniendo dinero para la tercera acometida al Don Quijote. Bueno, es decir, históricamente no es así, porque Welles, que ha vuelto a final del 55 a Estados Unidos para hacer teatro, ha hecho El Rey Lear en Nueva York, ha ido a Hollywood, pasando por Las Vegas, donde ha hecho una cosa de 3 semanas recitando fragmentos de Shakespeare y además haciendo trucos de magia. Y entonces resulta que gusta tanto a los jugadores que andan por allí, que no es el público más apropiado para Shakespeare y para estas cosas, que le prorrogan 2 semanas más y de ahí ya sigue a Hollywood. Y allí hace para la televisión una famosa obra de Hetchland y MacArthur que se llama 20th Century, que hizo en cine, parece que Howard Hawks. La comedia de la vida. La comedia de la vida se llamaba. Bueno, después de esto hace una película que se llama Pay the Devil, que se llama en España Sangre en el Rancho, para la Universal. Y como se sabe, pues Charlton Heston, que tiene pendiente un contrato, ya es una gran figura, pero tiene un contrato antiguo con la Universal y le ofrecen hacer una película de policías y ladrones, por así decirlo, y entonces le sugiere el nombre de Orson Welles para que siguiese haciendo de malo como en la película anterior. Y Heston entiende que Orson Welles es director que a él le gusta mucho y se lo sugiere, y tenemos la ventaja de que hace una película que es la última que hace en América, que es esta, Sede Mal. Bueno, quiere decir que ese año es imposible ese encuentro famoso de Ed Wood, porque Welles rueda, corrige todo el guión entre final de diciembre y enero. El 22 de febrero empieza a rodar, acaba el rodaje, automáticamente cuando está montando como 2 meses se va y deja todo ya organizado para las cosas finales, se va a México a empezar el Don Quijote, que el Don Quijote va a ser un programa patrocinado por Frank Sinatra para un show televisivo que él tenía, y el Quijote iba a durar media hora dentro de las canciones y una serie de cosas más. Vuelve sin terminar el Quijote porque se ha dado cuenta que va a necesitar más dinero y que va a ampliarlo, y lo deja más o menos acabado, pero con la sensación de que va a seguir. Y se marcha a Luisiana para hacer El largo y cálido verano.
Es decir, con todos estos datos se ve que, primero, no está en la tercera versión, la tercera cometida al Quijote, que eso se celebra en Italia en el año 61, que es cuando por tercera vez intenta reanudar y sigue rodando con a Quinta Miró y con ese republicano español maravilloso que se llamaba Francisco Reiguera, que yo creo que junto con Rafael Ribelles son los dos personajes que mejor han dado a Don Quijote, físicamente en la pantalla. Bueno, lo fundamental de esta película es cómo él adapta el guión que le dan, que es un guión de una novela en la cual él tiene que introducir numerosas rectificaciones que la van acercando a su mundo. Por ejemplo, en la novela todo el peso lo lleva el ayudante del fiscal, que es el que investiga. Hay efectivamente dos policías, les ha cambiado el nombre, uno se llama McCoy y otro Quinlan, y efectivamente el Quinlan no es el Quinlan que hace Orson Welles, sino correspondería a su ayudante. Y el McCoy, que es Orson Welles, se apropia él para sí mismo el personaje de Quinlan. Entonces, este fiscal está casado con una mexicana y tiene una hija de unos 8 o 9 años. El talento de Welles está en que, por ejemplo, para dar dos ideas rápidas para ver la película, una es que comienza la novela con un señor que está en la playa, en una casa de verano, con la ventana abierta, es al atardecer, está esperando a su hija, que es la que luego va a tener un novio que es acusado, como en la película, y por la ventana abierta le lanzan un paquete de dinamita que explota y le mata. Eso no tiene nada que ver con el maravilloso comienzo de la película que hace Welles. Más tarde resulta que también pronto desaparece el posible culpable. Es un hombre que trabajaba, que aquí en la película se ve que en un momento determinado hay un sospechoso que Quinlan va a ver a una cantera. Y bueno, pues hay un señor que sí que trabajaba allí y que ha robado y que le acusan hasta el punto que acaba suicidándose, pero entonces se demuestra que no era culpable y que no era culpable tampoco el muchacho este que se iba a casar con la chica y todo a mitad de la novela más o menos, o a los 3/4. Y otro detalle genial de Welles es que al final, en vez de esa maravillosa secuencia con Marlene Dietrich, que tampoco existe en la novela ni cosas de esas, y toda esa persecución y la grabación y todas estas cosas, la novela simplemente acaba en el rancho de él, con el ayudante que efectivamente hace de micrófono andante. Sale el viejo policía, se da cuenta, le dispara, le mata, sale detrás del fiscal, no le consigue matar, escapa, y cuando vuelve con la orden de detención, porque ya tiene pruebas, el policía, el Orson Welles de aquí, que sería el Quinlan, se ha suicidado. O sea, con estos datos se puede entender bien. Con esto sí, con que el comienzo maravilloso que tiene la película no estaba pensado así. Es decir, que estaba pensado todo igual, pero los títulos él quería que fuesen al final sobre la imagen de Marlene Dietrich que se va a perder. Pero no la cuentes noche. el final, no, porque hay mucha gente que conoce naturalmente Sé de Mal, la mayoría, pues yo creo que para muchos va a ser la primera vez. Lo que hay que decir para ver la película. Bueno, y después de esa espléndida introducción que has hecho, además, sobre todo a nivel de adaptación literaria, yo creo que la potencia visual de la imagen por sí misma es una de las mejores que ha hecho Welles, ¿no? Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, en efecto, yo creo que es el cine en su máxima potencia y es una película con una fuerza plástica y una dinámica realmente apabullante, hasta tal punto que a mí me parece que deja chiquitos a cualquier pirotecnia de ningún joven cineasta por de moda que esté. Lo que ocurre es que has dicho antes que es cine, y yo creo que no solo es cine, sino que es una película con unas implicaciones morales e incluso políticas sobre la actuación de la policía y la licitud de los medios, que es un factor muy importante. Pero yo recuerdo que en la época que se estrenó la película había gente que decía, bueno, una película menor, un ejercicio de estilo, y yo creo que hay que defender que esta película no es un ejercicio de estilo en lo más mínimo, que es una muestra de estilo esplendorosa, pero un estilo totalmente adaptado y funcional para la historia que nos cuenta y el mundo caótico y casi dantesco que nos pinta, ¿no? Lo que pasa es que los acontecimientos se acercan cada vez más a Orson Welles, ¿no? Sí. Sobre todo aquí, ¿no? Luego explicaré yo lo de cine. Buenas noches, Juan Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece Sé de Mal? A mí me parece pues un alarde, como tú has dicho, unos fuegos artificiales esplendorosos, de imágenes, de potencia visual, pero yo, con permiso de Juan,
creo que también, voy a hacer una cita de Orson Welles, por eso digo con permiso de Juan. Orson Welles solía decir que el secreto de su trabajo estaba sobre todo basado en la palabra. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con Miguel Marías. Esta es una película que hay que escuchar también, porque es una película que está muy cercana a nosotros ahora, con los años que han pasado, con los acontecimientos folclórico, político, cultural.